en este caso, en este primer año, porque el ganador es de Gijón y es La Gitana. Entrega el premio a la alcaldesa Gemma Álvarez. En las imágenes, la alegría desbordaba al equipo del restaurante La Gitana, de Gijón, cuando conocían que sus callos eran los mejores del país. Las 21 mejores elaboraciones de callos se daban cita este martes en La Pola para la final de La Callada por Respuesta, como se bautizó el primer concurso nacional de callos de Lena, en el que participaron más de medio centenar de restaurantes de todo el país, en la que era la búsqueda de los mejores platos de callos. Y la verdad es que estamos muy contentos, cerca de 60 participantes de toda España, de Cáceres, había gente de Mallorca, había gente de muchísimos sitios y la verdad, bueno, nos ha encantado conocer a gente de otras regiones que hacen los callos de otra manera diferente, pero no es ni mejor ni peor. La gente piensa que por estar en Asturias se va a valorar mejor los callos pequeños. No, para nada. Yo, por ejemplo, me encantan un poco más grandes, con buena textura, e intentamos que el jurado esté equilibrado para que no haya tampoco nada a favor del estilo asturiano. Al final esto es un concurso nacional. Los 21 finalistas fueron 16 establecimientos de Asturias, entre ellos 2 lenenses, el restaurante Tíos y Casa Farpón. Además, llegaban a la final 2 restaurantes de Burgos y otros de Madrid, Extremadura o La Rioja. Los callos de los representantes asturianos seguían, por lo general, la regla de las 3 Ps: picantes, pequeños y pegajosos, pero entre las 21 elaboraciones no había 2 platos iguales, menos contando los representantes de fuera de la región, que venían con sus callos a la madrileña o a la riojana. El jurado ha quedado muy sorprendido del alto nivel, de que no ha habido casi desastres. Bueno, pues oye, uno tenía un poco de ajo de más, otro tenía un poco de comino de más, pero bueno, son cosas inevitables, ¿no?, en un concurso y en un día a día, pero la verdad es que el nivel ha sido espectacular. Estábamos viendo que todos teníamos un plato diferente, entonces eso nos generó mucha incertidumbre, no sabíamos muy bien por dónde iba a tirar el jurado o qué gusto puede tener o no. La verdad que el nivel fue como alto y a la vez impredecible. La verdad es que bueno, se respiraba un ambiente estupendo, había nervios y bueno, decía, bueno, esto parece Masterchef, bueno, tampoco llegamos a tanto. Sabéis que el eslogan de La Calidad por Respuesta está pegando y muy fuerte y va a sonar a partir de ahora mucho. Y por supuesto que es el primer año de otros tantos que os animo a seguir participando. En la cocina los chefs se esmeraban en dar su mejor versión, mientras en una sala separada y sin contacto el jurado probaba y puntuaba cada uno de los platos. Un jurado con nombres como Suna Andrade, Esther Manzano, Gonzalo Pañeda, Joaquín Felipe, Igor Cubillo o Javier Trabadelo. Sí, había 3 estrellas Michelin, había críticos gastronómicos. Bueno, intentas un jurado, oye, de nivel, precisamente para que ellos vean también que igual que ellos hacen un esfuerzo, nosotros intentamos que el jurado esté a la altura. Las catas se realizaban en el Colegio Sagrada Familia El Pilar, que abría sus puertas y su cocina al evento. La posterior entrega de premios tendría lugar en el Teatro Vitalaza. La Callada por Respuesta es un concurso organizado por el Ayuntamiento de Lena y la empresa de eventos gastronómicos Gustatio, con el patrocinio de la empresa cárnica asturiana Trasacar y Caja Rural. La Gitana de Gijón fue la gran triunfadora, llevándose el primer premio, dotado con 1.500 euros en una reñidísima final en la que completaron el podio el bodegón de Teatinos de Oviedo y Sidrería La Montera Picona de Ramón, de Gijón. La verdad es que sí, es una maravilla tener el premio y encima haber inaugurado la primera edición del certamen, así que casi nada. Sí, muchísima sorpresa, sí, muy contentos estamos. Lo principal, la buena materia prima y muchísimo tiempo en cocina. Es un plato que requiere mucho tiempo a la hora de limpieza, cocinar, reposo y demás, pero que realmente no tiene secreto, vaya. Hubo un insólito empate entre el primer y el segundo clasificado. Yo no recuerdo que me haya pasado en ningún concurso, recuerdo un punto de diferencia medio, que ya es muy difícil, sobre un total de 120 puntos máximos que podían conseguir, empataron 2 a 96,5. Y bueno, hubo que recurrir a los siguientes parámetros de desempate. Presidente del jurado, que era Esther, puntuó los 2 igual. Hubo que recurrir al segundo hasta el tercero, no hubo un desempate. Y el tercer criterio era que ganaba el que fuera el favorito, el mejor puntuado por el jurado. Y hubo 3 del jurado que el que ganó, que es el número 12, era el mejor puntuado para ellos. Entonces, pues eso decantó la balanza, pero estuvo muy ajustado. Además, el premio a los mejores callos de Lena en una fase final a la que habían llegado el restaurante Tíos y Casa Farpón fue para los callos de restaurante Tíos. Diego y Laura también celebraban la distinción. Pues nada, intentamos que la cocina tenga un poco de calidad, le damos un poco de mimo y conservamos pues las recetas de antaño.
dándole un toque personal. Pues al principio yo no quería participar, la verdad, pero mi mujer me apuntó. No lo sabía, que estábamos apuntados hasta el día que mandaron el email de que estábamos seleccionados. Fue cuando supo que estábamos que estábamos entre los 21 finalistas. Y bueno, nada, el momento antes, pues bien, porque más o menos, bueno, al estar aquí ya los llevábamos medio, preparados también, pero que ya no los llevamos cuajados ni demás. Entonces, bueno, nada, bien. Sí, la verdad que merece la pena y a veces el reconocimiento, creas que no, pues te ayuda a seguir mejorando. Se ponía con la entrega de premios punto y final a esta primera edición, aunque todo apunta que el certamen tendrá continuidad.